Desde la aguja que puso fin a la vida de Timothy McVeigh hasta el apaleamiento aplicado al adolescente Michael Fay, nuestra forma de castigar dice mucho de nosotros mismos. La turbulenta historia de crimen y castigo se extiende a lo largo de los siglos. El castigo debe y tiene que ser doloroso. Después de todo, proviene del latín punire, dolor. Hemos ahorcado. No se hizo solo como un castigo, sino como toda una ceremonia. Hemos abusado. Encadenaban al interno desnudo al muro del patio y le echaban cubos de agua desde bastante alto. Uno de ellos se volvió loco por la tortura. Hemos estirado. Esta era la belleza ilícita del instrumento. No mataba. Destruía la moral. Y hemos dado muerte. La crucifixión era la forma más terrible de muerte que cabía imaginar en el mundo antiguo. Todo esto solía ser un camino a la locura. Hoy, ¿cómo y por qué el hombre castiga a sus congéneres? Castigos crueles e insólitos. Penitenciaría Easter State de Filadelfia, Pensilvania. Abierta en 1820, fue aclamada como gran logro para el recién reformado sistema penitenciario norteamericano. Paul Eisenhower es un experto en la historia de este penal. Los reformadores del siglo XVIII vieron el hacinamiento como el gran problema de las cárceles. Pensaron que si lograban mantener separados a los internos no se corromperían y se podrían reformar en las instituciones. Separarlos se convirtió en la idea clave de la reforma. La Easter fue tan revolucionaria porque hacía del castigo algo privado en vez del espectáculo público que llevaba siendo durante miles de años. El enfoque de Easter sobre el confinamiento en solitario y el tiempo como castigo surgió del deseo de encontrar una forma más humana de tratar a los delincuentes. Por desgracia, no funcionó. Una de las lecciones que deberíamos aprender de Easter es que las intenciones de los reformadores no equivalen a resultados. Easter se suponía que debía ser una institución más humana, en la que se pudiera reformar y tratar a los internos, pero en vez de ello los torturaban y los volvían locos. La prisión Easter State cerró en 1971, pero sus ruinas siguen en pie como recordatorio de que las intenciones de los hombres, a pesar de nobles, a menudo han sido trágicamente ilusorias. Lawrence Friedman es profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y autor de Crime and Punishment in American History. Hay unas cuantas razones muy sencillas de por qué castigamos. Una es la disuasión, para intentar enseñar una lección a otra persona. Otra razón, que muchos podrían considerar ilegítima, pero que me parece la más popular, es que la gente exige justicia. Si se ha hecho algo mal, hay que sufrir por ello. El debate actual sobre el castigo corporal violento saltó a los titulares cuando Michael Fay fue detenido mientras destrozaba coches en Singapur en 1994. El escritor Grant Newman apoya la reinstauración de castigos severos para los delitos graves. Cuando vemos las formas de castigos utilizadas en otros países, como los azotes a Michael Fay, decimos qué barbaridad, qué incivilizado. No pensamos que también podemos hacerlo aquí. Fay fue castigado a 6 golpes con una caña de bambú.
un castigo que muchos norteamericanos consideraron extremadamente brutal. We believe that based on the facts and the treatment of other cases, similar cases, that this punishment is extreme. Pieces of flesh and skin fly off with each stroke of the rattan. I mean, this is a gouging out of the skin. Para comprender nuestra lucha actual contra el crimen y el castigo, antes debemos regresar a un mundo violento, donde no se hacía distinción entre castigo y tortura. En el 400 de nuestra era, los romanos intentaban acabar con la joven religión cristiana. En parte, sus grandiosos y sangrientos espectáculos fueron creados no solo para entretener, sino para enviar un fuerte mensaje político. La escritora Karen Farrington explica el punto débil de la antigua Roma. En vez de utilizar a un esclavo que podía tener otro uso o un valor diferente, empleaban a cristianos. De ese modo, enviaban un mensaje a los espectadores. Miles de personas se sentían atraídas por ver lo que le sucedería al que se convirtiera al cristianismo. La salvaje brutalidad del ataque de los leones a los indefensos cristianos era una lección efectiva, pero a menudo, afortunadamente, corta. Así que las autoridades romanas inventaron modos de tortura más prolongados, como la crucifixión, en la que la agonía se prolongaba días en vez de minutos. Hoy estamos tan acostumbrados a la imagen de Cristo en la cruz que nos hemos vuelto insensibles al verdadero horror de ser crucificado. El profesor Darius Rejali de la Universidad Reed, en Oregón, enseña el impacto de la violencia en nuestra cultura. Lo que hace de ella una forma horrible de morir es que a medida que ceden las manos, se produce mayor presión en el pecho, provocando la sensación de aplastamiento. Para aliviar ese dolor, uno se sostiene por los clavos. Entonces ceden los pies y el cuerpo cae. Este proceso continúa durante días. No cesa hasta la muerte. Hasta el siglo IV, la crucifixión era considerada un castigo degradante, reservado principalmente a los esclavos y a los culpables de los crímenes más horrendos. Por supuesto, era muy extraño para los romanos pensar que un dios fuese crucificado. Y también que la forma más humillante de castigo fuese fuente de veneración. A medida que las autoridades de la antigüedad buscaban nuevas formas de influenciar a las masas, desarrollaron la idea de que el castigo podía ser reflejo directo del delito. Muchos países de Oriente Próximo aún practican esta idea. El castigo por robar es perder una mano, y así ha sido durante miles de años. Si en Arabia Saudí le cortan la mano a un ladrón, es muy fácil decir que se trata de un castigo bárbaro y primitivo. Pero este es uno de los muchos castigos antiguos que consistían en un intento específico de equipararlos con el delito cometido. En este caso, robar. La lapidación es otro ejemplo de castigo creado para un delito concreto. Lapidar a alguien hasta la muerte era un gesto simbólico y podía ser ejecutado por la persona engañada ante una multitud, satisfaciendo así el deseo del público que participaba en el sistema judicial. Mirar de una forma lujuriosa o dejar que la vista se pierda en el reino de lo divino, donde no debería, son grandes violaciones. Solo cegando a esa persona puede recuperar la comunidad su estado puro. Podemos creer que hoy somos mucho más civilizados que los antiguos romanos, pero estas imágenes filmadas con cámara oculta en Irán demuestran que la práctica sigue vigente. 2 mujeres están siendo lapidadas en público por cometer el delito islámico del adulterio. Si retrocedemos al inicio de la historia de la tortura, vemos que los seres humanos utilizaban los elementos agua, fuego, piedra y tierra. Lo único que no utilizaban era el aire. A continuación, los cristianos oprimidos se convierten en opresores. How do you plead to the charge of murder
of the late Alex Fry. I plead not guilty. Según nuestro sistema judicial, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En la Europa del siglo XII era exactamente al revés. En el mundo medieval, todas las facetas de la vida giraban en torno al poder de Dios. Por eso, solo Dios tenía la responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad o la inocencia. Para ello, el acusado era sometido a una serie de pruebas físicas, cuyos resultados eran juzgados por Dios. Este sistema de justicia era conocido como juicio de Dios. Una de estas pruebas consistía en atar al acusado y arrojarlo al agua. Una persona era lanzada al agua. Si se hundía, era inocente. Y si flotaba, era culpable. Esto nos resulta muy extraño, porque parece que no se podía ganar. En cualquier caso, se salía perdiendo. Pero había un motivo para esto. El agua se consideraba sagrada. Por lo tanto, no aceptaba a la persona culpable, sino que la rechazaba, haciéndole flotar. Esta trastocada visión de la justicia difiere mucho de los tecnificados tribunales estadounidenses actuales. Otra de las pruebas consistía en forzar al acusado a coger un hierro incandescente. 3 días después, el tribunal que lo juzgaba le examinaba la herida. Si se había curado lo suficiente, decían que había sido bendecido por Dios y que era inocente. En la España del siglo XV, el papel de Dios en la naturaleza del castigo dio un giro siniestro. El gobierno, junto con la Iglesia Católica, se embarcó en un implacable reinado de terror genocida para purificar las líneas de sangre católicas. Su cruzada se conoce como Inquisición. La tortura de la Inquisición marca un momento de la historia de la humanidad. Una en la que el Estado interviene exigiendo documentos en los que la gente es obligada a confesar por escrito lo que ha hecho y unos jueces evalúan el tipo de testimonio. Bajo el viejo sistema del juicio de Dios, el acusado moría o vivía. A pesar de su cruel base, muchas de estas prácticas, como la de escribir la confesión, evolucionaron hasta ser parte integrante de nuestro sistema judicial. Irónicamente, lo que los romanos hicieron a los cristianos, se lo hacían ahora ellos a los judíos y a las sectas cristianas disidentes. Esa gente era muy cruel. Solía entrar en las ciudades desfilando bajo un crucifijo. Alentaba a otras personas a denunciar a sus vecinos. Las víctimas tenían un mes para demostrar su inocencia, y si no lo hacían o no confesaban libremente y aceptaban su castigo, eran torturadas. El gran inquisidor Tomás de Torquemada ideó una serie de elaborados rituales para incrementar la agonía física y mental. Primero, el acusado era amenazado con su castigo. Luego se le mostraba el aparato de tortura. A continuación, la víctima era desnudada y atada al instrumento. Finalmente, comenzaba la tortura. El proceso rara vez alcanzaba el paso final. Los instrumentos de tortura como la dama de hierro eran tan diabólicos que a menudo el simple hecho de verlos era suficiente para inducir a la confesión. Geoffrey Abbott, autor de Rag, Rob and Red Hot Pincers, es un antiguo guardián de la Torre de Londres. Estaba dividido en 2 mitades como un huevo de Pascua, y su interior estaba lleno de pinchos o cuchillos afilados. La víctima era metida dentro y se cerraba la tapa. Se cree que también había pinchos a la altura de los ojos. Había tantas púas o cuchillos en su interior que la persona resultaba hecha pedazos. A pesar de lo horrible que era la dama de hierro, el instrumento de tortura más diabólico de la Inquisición era el potro. Estaba diseñado para matar lentamente, alcanzando progresivamente un grado de dolor tan intenso que hasta la persona con mayor voluntad sucumbía y garabateaba una confesión. El potro comenzó siendo un simple armazón sobre el que se estiraba el cuerpo mediante pesos atados a brazos y piernas. El escritor Brian Innes describe los efectos del potro. ¿Qué sucede?
En primer lugar, todos los músculos de las víctimas son estirados, hasta que los tendones ceden, los músculos se rompen y únicamente aguantan con los abdominales. Luego estos también ceden. A medida que el cuerpo sigue estando estirado, los brazos y las piernas se desencajan. Finalmente el hombre está roto y nunca logra recuperarse de ello. Una de las víctimas más famosas del potro fue un ciudadano inglés llamado Guy Fawkes, que planeó volar el Parlamento y matar al rey de Inglaterra en 1605. Fawkes estaba furioso porque la Iglesia de Inglaterra perseguía brutalmente a los británicos católicos. Su tortura en el potro fue agónicamente lenta y brutal. A medida que las cuerdas crujían, el trinquete chasqueaba y sus articulaciones eran dislocadas una a una, confesó su culpabilidad. Palabras, balbuceos, susurros y gruñidos anotados por el secretario que se encontraba junto a él. También fue obligado a desvelar la identidad de los demás conspiradores. Las firmas de Fawkes, antes y después, son un escalofriante testimonio de los horrores del potro. La Inquisición no acabó oficialmente en España hasta 1834, más de 350 años después de su inicio. A continuación, los puritanos desarrollan su propia forma de castigo. Los peregrinos llegaron a Plymouth Rock en 1620, con poco más que un sueño de libertad religiosa y su inquebrantable fe en la Biblia. La Biblia siempre ha sido parte integral del sistema judicial norteamericano y nunca lo fue más que en la época en que los colonizadores condenaban cualquier desviación de sus puritanas creencias religiosas. Cada colonia tenía su propio espectáculo. Vivía en pequeños asentamientos dirigidos por el clero, por lo que no se hacía mucha distinción entre pecado y delito. Esta falta de distinción hacía que la ley de los colonos fuese aplicada tanto a la vida privada como a la pública. Castigaban todo tipo de comportamiento que hoy consideraríamos asuntos privados, como la fornicación, la mentira y varias formas de delitos religiosos como faltar a misa o simplemente ser holgazán. Creían que podían hacer regresar a la oveja descarriada al rebaño mediante el castigo adecuado. Esta revolucionaria idea de rehabilitar a alguien para la sociedad tiene un origen tanto religioso como práctico. En oposición a la ingente masa de gente que habitaba Europa, la población colonial de Norteamérica era tan pequeña que hoy no llenaría un estadio de fútbol. Por ello, no podían permitirse un castigo fatal y desarrollaron un sistema de humillación pública. A la persona castigada se le hacía sentir vergüenza. Como consecuencia de ese castigo, quedaban reintegrados en la comunidad. Cuando una persona era sancionada, no bastaba con el castigo. Tenía que ser vista siendo castigada. La justicia no era nada si nadie se enteraba. Contrasta con el actual sistema judicial, por el hecho de que solo tenemos una participación indirecta en el castigo. Es prácticamente nula. En Williamsburg, Virginia, aún puede verse el método de castigo más efectivo de los primeros colonos: la picota. Importada de Inglaterra, el delincuente era colocado en ella con las manos y la cabeza atrapadas en un cepo de madera. El delito cometido era escrito en una nota que se colocaba sobre la cabeza de la persona. La gente del pueblo podía expresar su opinión al respecto, bien escribiendo una nota y colocándola en la picota, o lanzando huevos, verduras podridas e incluso piedras. Podía llegar a ser un castigo bastante peligroso. De hecho, algunas personas murieron.
Aunque en las colonias no eran muy propensos a matar, los primeros castigos en Norteamérica eran dolorosos y diseñados para durar toda la vida. En la Massachusetts colonial, infligían un gran dolor para asegurarse de que dejaban al condenado marcas visibles. El castigo de marcar a hierro es un excelente ejemplo. Marcar en el pulgar derecho la letra correspondiente al delito cometido era extremadamente popular en Gran Bretaña. En Norteamérica, sin embargo, evolucionó hasta convertirse en uno de los rituales más familiares en un tribunal: levantar la mano derecha y pronunciar un juramento sobre la Biblia. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give in a case now pending before this court shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes. Se levanta la mano derecha no solo para hacer un juramento ante Dios, sino para mostrar que no se ha sido condenado con anterioridad. El juez pide al reo que levante la mano. Un gesto que originalmente hacía para ver si había sido condenado previamente y si la pena debía incrementarse. Para las mujeres de la época colonial, el castigo estaba diseñado para ser más humillante que doloroso. Creo que en Norteamérica el más conocido era La letra escarlata, en el que se basa la famosa novela. En 1995, Demi Moore interpretó a una adúltera en la versión cinematográfica de La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, una historia que llevaba a la ficción la que quizás fuese la vergüenza pública más severa que una mujer podía soportar. En aquella época existía un esfuerzo específico por establecer una clara conexión entre el delito y el castigo. Por ello, la persona que había cometido adulterio debía llevar una A en el pecho. Llevar la letra escarlata era solo uno de los castigos públicos. Para las mujeres cuyos comentarios eran considerados demasiado chismosos o impropios, se crearon artilugios especiales para avergonzarlas. Una mujer que blasfemaba o hablaba demasiado debía llevar una extraña brida de castigo en la cabeza. A menudo le sujetaba dolorosamente la lengua al labio. En algunos casos, la brida tenía una campanita que quedaba sobre la cabeza. Entonces la mujer debía recorrer el pueblo con su marido. El sonido de la campana avisaba a los vecinos que salían a sus puertas a saludarla a su paso. La brida fue un castigo bastante popular hasta el siglo XIX. La silla de inmersión era otro de los castigos para aquellas mujeres que importunaban o hablaban demasiado. La víctima era atada a una silla que se colgaba sobre el agua. Entonces era sumergida en el río o el estanque local. Aún así, existía otro delito del que eran acusadas las mujeres mucho más serio que el parloteo. En aquella época, la gente era muy supersticiosa y la brujería y lo sobrenatural jugaban un papel muy importante en sus vidas. En febrero de 1692, el extraño comportamiento de dos jóvenes de Salem, Massachusetts, provocó una serie de histéricas acusaciones de brujería. Al final, más de 200 hombres y mujeres fueron encarcelados y los juicios de brujería de Salem se cobraron las vidas de 24 personas. El castigo por brujería consistía en ser quemado en la hoguera. Aquí había un elemento de purificación, pues mediante el fuego se eliminaban los malos espíritus, convirtiéndolos en humo, literalmente. Lo más interesante de los dos universos simbólicos respecto a la sociedad purificadora y el hecho de enviar a la gente al infierno es que sigue siendo un tema asentado en la historia occidental del castigo, desde la quema de brujas hasta la de cruces en iglesias y comunidades sureñas. Aunque el fuego fue la fuerza purificadora en Norteamérica durante más de 400 años, en el siglo XIX, la naturaleza del castigo cambiaba a una forma nueva y radicalmente diferente. A continuación, la brutalidad tras los barrotes, el surgimiento del sistema penitenciario norteamericano. A lo largo de los años, las prisiones han tenido fama de bárbaras.
originalmente construidas como fortalezas, jaulas, mazmorras o fosos, que eran pozos negros y lúgubres, plagados de sufrimientos y enfermedades. Hoy en día, la gente tiende a dar por sentada la idea de que alguien condenado por ladrón es enviado a un sitio llamado prisión, en el que hay celdas, barrotes y muros. Y creo que la gente se sorprendería al saber que, históricamente hablando, es una invención del siglo XIX. Las cárceles eran lugares donde la gente era retenida hasta ser sometida a juicio o condenada. Las cárceles se parecían a asilos mentales. Hombres, mujeres y niños eran encerrados juntos. Las prostitutas iban y venían a su antojo y se vendía alcohol a aquellos que podían pagarlo. Las prisiones eran apropiadamente llamadas antros de vicio y escuelas del delito. Se consideraban lugares terribles, y si se quería encerrar a alguien como castigo, este no era el lugar adecuado, porque al salir solía ser peor que cuando entró. En el siglo XVIII, el movimiento cuáquero en Norteamérica comenzó a desarrollar la idea de que el objetivo de las prisiones debería ser corregir más que castigar. La idea era que la gente que se había metido en problemas, convirtiéndose en ladrones, por ejemplo, se había perdido por las malas compañías, el vicio y las tentaciones de la vida en la ciudad. Otro factor que favoreció el surgimiento del sistema penitenciario moderno fue el hecho de que el siglo XVIII fuese una época de revoluciones en Europa y Norteamérica. El gobierno empezó a sentirse incómodo con el espectáculo público. La naturaleza circense del castigo público a menudo se convertía en una oportunidad para que la gente demostrara su descontento con la corona. Retirar el castigo de la vista del público y aplicarlo tras un muro daba más seguridad al poder. Aunque eran más seguras para el gobierno, las prisiones como Easter State, originalmente construida como alternativa más humana, no resultó ser la solución que todo el mundo esperaba. Muchas de las prácticas de Eastern, que hoy nos parecen brutales, inhumanas y bárbaras, se crearon para proteger al recluso. Si uno dejaba la celda para ir al baño o para recibir tratamiento médico, solían cubrirle la cara con una máscara para que los otros internos no lo reconocieran. Querían proteger la identidad para que no fuera marcado. El uso de números en vez de nombres se implantó para ocultar la identidad de los reclusos. A medida que más presos se volvían locos, Inster abandonó la práctica del confinamiento en solitario y se vio obligada a usar muchas de las tácticas brutales que había esperado abolir. En 1833, la muerte de un recluso sacó a la luz los duros tratamientos aplicados tras los muros de Easter. La investigación se llevó a cabo por la muerte de Matthias Mackenzie, un preso que falleció durante la aplicación, según el informe, de la mordaza de hierro. Era un instrumento que, como la brida, tenía una lengua metálica que se introducía en la boca. Se colocaban cadenas alrededor de la cabeza y las manos se ataban a esa misma cadena por la espalda. La investigación por la muerte de Mackenzie reveló que no solo se utilizaba la mordaza de hierro, sino también camisas de fuerza y un instrumento llamado silla tranquilizadora. Los presos eran atados a una gran silla de madera. Se les colocaba una caja sobre la cabeza para bloquear la luz y el sonido. Irónicamente, fue construida para calmar a los presos agitados. La silla tranquilizadora se convirtió en una forma de calmarlos y asegurar su anonimato. A pesar de la dudosa legalidad de Easter, el aislamiento sigue siendo un método muy popular en Norteamérica para castigar a los presos más peligrosos. La encarcelación ha evolucionado a lo largo del siglo XX, culminando con la creación de las prisiones de máxima seguridad en la década de 1980. Estas fortalezas usan constante vigilancia por vídeo y la amenaza de 23 horas de aislamiento al día para mantener a los presos a raya. El efecto del confinamiento en solitario sigue siendo un tema muy debatido. Todas las paredes están pintadas de blanco y un preso nunca ve a otro ser humano. Se le entrega la comida por una ranura y nunca se apagan las luces. Existen historias sobre gente que ha permanecido en celdas como esta y que ha desarrollado ciertas formas de demencia. Incluso se han arrancado la piel.
No obstante, más de 20.000 personas se encuentran actualmente encerradas en cárceles de máxima seguridad. A continuación, la pena de muerte. ¿Existe una forma humana y bondadosa de matar? Durante siglos, las ejecuciones han sido espectáculos públicos, primitivos y brutales. Una forma de entretenimiento para toda la familia. En el corazón de Londres, una placa en medio de la calle marca uno de los lugares de ejecución más bulliciosos de Inglaterra, Tyburn Fields. Justo en la esquina, un pequeño convento acoge a las hermanas de Tyburn. La madre John Baptiste es la historiadora y conservadora de las reliquias. La gente acudía en masa a Tyburn para ver las ejecuciones. Incluso los padres de familia traían a su esposa e hijos a pasar el día. Era una especie de fiesta para todo el mundo. Y uno podía ganarse la vida vendiendo pan de jengibre, manzanas o robando carteras entre la multitud. Era algo estupendo para todos, excepto para los condenados. Un castigo incluso más horrible era reservado para los culpables de alta traición y herejía. Eran colgados, destripados y descuartizados. Eran colgados por el cuello, pero descuartizados mientras seguían vivos. Eran destripados como pollos. Para dar un final compasivo al espeluznante sufrimiento, eran decapitados. Pero en la Inglaterra del siglo XIX, las autoridades empezaron a tener en cuenta la gravedad de poner fin a una vida humana. Los ahorcamientos siempre se hicieron en público hasta el siglo XIX. Fue cuando surgió cierta repugnancia al respecto, por tratarse de un espectáculo demasiado bárbaro. Entonces el acto fue trasladado al patio de las prisiones, pero aún así mucha gente podía asistir. El patio tenía mucha capacidad y además podían subirse a los tejados y a los árboles para ver el espectáculo. A medida que el público se volvía cada vez menos tolerante con las ejecuciones prolongadas, los verdugos buscaban formas tecnológicamente más avanzadas para matar. En 1790, la guillotina francesa sustituyó los horrores de la decapitación con hacha o espada. Su velocidad reducía la muerte a una fracción de segundo. Irónicamente, fue aclamada como un gran paso adelante en la ciencia de la ejecución humana. En la década de 1870, un verdugo británico llamado William Marwood aplicó las matemáticas con la invención del long drop. Se consideró una forma más humana de ahorcamiento, ya que el cuello de la víctima se rompía en el acto. Inventó un sistema que dependía del peso, la edad, la forma física, el desarrollo y la fuerza muscular de las víctimas, por lo que se prediseñaba la caída desde una altura comprendida entre los 2 y los 3 metros. Debía ser exacta. Una caída demasiado larga podría arrancar la cabeza y al caer al foso, esta acabaría a algunos metros del cuerpo que se desangraba. Si era demasiado corta, el resultado era la estrangulación. El exayudante del verdugo, Frank McHugh, explica el procedimiento en el documental de 1995, Hanging with Frank. Esta pieza del aparato era utilizada por los verdugos para dar los últimos ajustes a la soga, para fijar la caída exacta calculada según el peso del prisionero. Una serie de divisiones proporcionaban al verdugo la longitud exacta de la cuerda. Los ejecutores marcaban el centro de la trampilla con una T, de forma que al abrirse se quedaban sin punto de apoyo y caían justo por el centro. Tras la ejecución, el cuerpo se dejaba colgando durante 1 hora. Luego volvía al verdugo para asegurarse de que estaba muerto. El long drop fue utilizado para ejecutar a los asesinos en Gran Bretaña hasta 1964.
Otro de los esfuerzos por hacer las ejecuciones más humanas surgió tras el descubrimiento de la electricidad. Como respuesta a la crueldad de los ahorcamientos, el Parlamento del Estado de Nueva York encargó la invención de una silla que electrocutara a las víctimas. En 1890, William Kemmler fue condenado a convertirse en el primer hombre en morir de esta forma. Kemmler apeló al Tribunal Supremo en base a que la electrocución era cruel e inusual. Pero perdió el recurso y fue ejecutado. Se suponía que la silla eléctrica era muy humana, pero de hecho hubo muchas quejas respecto a su funcionamiento. La gente chisporroteaba y se freía, por lo que se ha buscado un método más humano de ejecutar. En 1972, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la pena de muerte. 4 años más tarde fue reinstaurada. La normativa de 1976 recuperó sillas eléctricas como la infame Old Sparky de Florida. Old Sparky ardió en 1997 cuando una ejecución chapucera hizo que saltaran chispas de la máscara facial de un condenado. El incidente fue uno de los muchos que los oponentes a la pena de muerte esgrimieron contra la electrocución. Esta emisión radiofónica de la ejecución de Alpha Otis Stevens en Georgia en 1984 da una inquietante impresión de la muerte en la silla eléctrica. The execution is now in progress. When it first surge entered his body, he stiffened and I heard a pop as if one of the straps broke. The doctors are now preparing to enter the execution chambers to check the life signs. Doctors verify that he is still alive. El alguacil ordenó una nueva serie de descargas de 4.000 voltios, el doble de lo requerido para matar a un hombre. At 12:37 hours, this date, the condemned was pronounced dead. Alpha Otis Stevens tardó 19 minutos en morir. Horribles historias como esta llevaron a las autoridades a explorar nuevos métodos de ejecución, incluyendo la cámara de gas y la inyección letal. Durante muchos años, se pensó que la pena de muerte debía llevarse a cabo de la forma más dolorosa posible. Ahora en las ejecuciones reducimos el dolor al mínimo. Actualmente, en Estados Unidos, el mayor dolor que se aplica es el del pinchazo de una aguja. Creen que es una opción muy sencilla para el prisionero, que no sufre lo suficiente. Quienes están en contra lo consideran un método rápido, limpio y sanitario. Y a pesar de que el resultado sea la muerte, la gente puede soportarlo mejor que si tuvieran que enfrentarse a la realidad de una guillotina. Seguramente estarían muchos más en contra de la pena capital. El problema con la inyección letal como forma de pena capital es que parece eliminar el elemento esencial del propio castigo. Se supone que es causar dolor y sufrimiento intencionadamente al condenado. A continuación, el castigo del siglo XXI y más allá. Aquí en el Museo del Hombre de San Diego, California, una impresionante exposición de antiguos instrumentos de tortura está batiendo récord de asistencia. Los visitantes se sienten fascinados y a la vez indignados ante la sádica creatividad que el hombre ha demostrado en el pasado. David Gansey es el director clínico de Supervivientes de la Tortura Internacional. Cuando fui a ver la exposición me sentí muy molesto, muy indignado, incluso diría que traumatizado. Me sentí enfermo e impactado. El sentido visceral de conciencia de lo que la gente se hace entre sí, lo que se ha hecho y que se sigue haciendo, es genuinamente impactante.
La brutalidad inherente en la exposición refleja cuánto ha cambiado la naturaleza del castigo desde la época en que Dios decidía sobre la culpabilidad o la inocencia. Antiguamente, usábamos duros castigos que producían dolor intenso y sufrimiento en un corto periodo de tiempo. En la época moderna, los castigos más civilizados son aquellos que se aplican en más largos periodos de tiempo y tienden a ser más crónicos. Para resolver los delitos, el hombre se ha ayudado de la más moderna tecnología, reuniendo pruebas y demostrando la culpabilidad. Y el castigo, que una vez fue público, terrorífico y doloroso, es ahora privado, controlado y humano. Yo diría que ahora somos mucho más sensibles a las diferentes formas en las que el dolor puede afectar a nuestra sociedad. A lo largo de nuestro pasado, sin embargo, todo intento por establecer un castigo más humano acabó siendo tachado de bárbaro por las generaciones siguientes. ¿Hemos logrado encontrar el castigo apropiado? Actualmente mucha gente diría que no, que al eliminar los elementos públicos y físicos del castigo, lo hemos vuelto ineficaz. Quizás el gran precio que pagamos por deshacernos de lo que nos gusta llamar los horribles y bárbaros castigos del pasado es sustituirlos por la prisión. Su objetivo es alejar todo el concepto y la experiencia del castigo de aquellos que deberían aplicarlo, es decir, todos nosotros, y administrarlo en secreto. Algunos consideran las medidas preventivas de nuestro sistema de justicia penal el más diabólico castigo de todos. Quizás una de las peores torturas psicológicas que aún existe en el mundo es el corredor de la muerte. Probablemente muchos no lo consideren una tortura, pero para la gente que espera allí durante meses y años a conocer la fecha de su muerte, es una terrible carga que soportar. En abril de 2001 había más de 3.700 personas en Estados Unidos esperando la ejecución en el corredor de la muerte. La sociedad quiere encerrarlos y arrojar la llave. No quiere saber ni oír nada respecto al efecto negativo y las serias dudas de si este sistema funciona. Pero algunos casos importantes siguen obligándonos a enfrentarnos a las ramificaciones del crimen y el castigo. Esta es la sala en la que el terrorista Timothy McVeigh fue ejecutado en junio de 2001 por la bomba de Oklahoma en 1995. ¿Merecen los crímenes de la magnitud del de Timothy una sentencia más dura que la simple muerte? Uno solo puede preguntarse si en aquellos estados donde se les permite presenciar la ejecución, los familiares y amigos de una víctima de asesinato se sienten realmente satisfechos en términos de represalia viendo morir a alguien. ¿O es acabar con otra vida humana lo que realmente importa? Siguiendo la evolución de los crímenes y sus castigos, vemos que aún tienen lugar grandes avances y errores. Las ganas de compasión chocan con los gritos de intolerancia e inhumanidad, mientras continúa la controversia en los medios de comunicación y en los tribunales. A la luz de las pruebas, solo queda clara una cosa. Por un lado, la sociedad se ha vuelto infinitamente más civilizada y justa. Por otro, quizás no hayamos cambiado en absoluto. Yes, no, what really